Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL Dangerous Queen basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Cada excusa era más absurda que la anterior, pero Bonita no podía negar que su corazón latía con fuerza. Aún así, no podía rendirse. Entonces, ¿quieres decir que, haga lo que haga, no escaparé? Por eso es mejor así, y no puedes enfadarte o me enojaré muchísimo. Eso no es justo. Entiendo que quieras centrarte en tus estudios, pero ignorarme por completo ya es exagerado. ¿Qué? No importa. Al menos los fines de semana dormiremos juntas. ¿Estás segura que voy a dormir? No sé, puede que acabes sin dormir porque te fuiste. Ya solo 5 noches seguidas. Mira quién está siendo egoísta. Kirapat suspiró, frustrada. No quería parecer inmadura, pero solo quería estar con la persona que la hacía sentir bien y en el mundo entero, esta persona era simplemente hermosa. Si su presencia se consideraba asfixiante, solo podía alejarse un poco e intentar cambiar. Entonces, lo que desees. Bonita frunció el ceño porque no le gustaba mucho esa frase. La última vez que la otra la dijo, casi se pelearon. Y ahora no sabía si la situación iba a terminar igual. ¿Estamos peleando ahora? Preguntó con un tono más firme. Si ese era el caso, tenía todo el derecho a estar realmente enojada y no solo a fingir. Si la otra mujer no tenía motivos, ella tampoco. No, no mientas. No estamos peleando, no quiero pelear. Kirapat respondió con sinceridad. Simplemente se sintió herida, pero no hasta el punto de querer una discusión que se descontrolara. Entonces, ¿por qué decir como quieras? Porque es así, diga lo que digas, no voy a hacerte cambiar de opinión, ¿verdad? Pero cuando lo dices así, parece que no te importa. Y si te dijera, haz lo que quieras, ¿eso te haría sentir bien? Ante el silencio de la otra, Bonita repitió la pregunta. Responde, no, no me sentiría bien. Entonces, ¿cómo crees que me siento? No vamos a romper para siempre. Solo necesita algo de tiempo ahora. Aparte de eso, ¿te he cruzado alguna vez? No te enojes. Entonces, ¿por qué me haces enojar? Cada frase que decía Bonita era una pregunta, todas acorralando a Kirapat. Era como si Kirapat estuviera en un ring, recibiendo un golpe tras otro, otra hasta que se mareó. Si le daba más, podría quedar inconsciente. Ven aquí. Al final siempre terminaba así. Si Bonita estaba molesta o infeliz, Kirapat la calmaba con un abrazo. La calidez que compartían disipaban las emociones acaloradas, porque al final, si aún podían abrazarse, la discusión no importaba, el roce demostraba que aún se amaban y querían estar juntas. Esto bastó para sanar la relación, que no fue más que un cambio de aprendizaje mutuo. ¿Estás tan enojada? Siento el cuerpo de Bonita temblar. Kirapat preguntó, acariciando su espalda. Nunca se había dado cuenta que su manera de actuar podía lastimar tanto a la otra. Ahora que lo sabía, intentaría evitar que volviera a ocurrir. Antes, decía lo que pensaba sin importarle los sentimientos de los demás, pero ahora había alguien por quien debía preocuparse. No lo diré más. No prometas algo que no puedes cumplir. Cuando dije como quieras, quise decir que respeto tu decisión. No significa que no me importe, porque al final, decidas lo que decidas, siempre te seguiré. Es que no quiero estar lejos por mucho tiempo.
Finalmente, Kirapat confesó, suavizándose la voz, solo serán unas semanas, ¿eh? Aguanta, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la recompensa por eso? Aguanta primero, luego puedes cargar. Era viernes, el día en que Bonita podía pasar tiempo con su amada, como habían acordado. Como las clases terminaban temprano, fue a esperar a la otra en la oficina, ya que la reunión aún no había terminado. Al principio atrajo mucha atención cuando se acercó y la miraba con su uniforme escolar, pero cuando ella decidió ignorar las miradas curiosas y los susurros con el tiempo, esas expresiones de curiosidad se convirtieron en miradas habituales. No la respetaban como cuando caminaba junto a Quinn, pero eso no importaba. Ella nunca quiso ser venerada por nadie. Tardó un poco hoy, ¿no? La voz de Kita resonó mientras se acercaba con una mujer a su lado. Como la reunión todavía estaba en curso, no necesitaba participar, pero Kirapat sí, ya que el proyecto en cuestión estaba bajo su supervisión.